Me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Iglesia del Señor, hermanos amados, este es su espacio de Biblia pura. Como siempre, agradecemos al Señor poder compartir su comunión a través de sus palabras. Recordamos que en San Mateo 18:20 Jesús dijo: donde quiera que hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nosotros nos congregamos como iglesia en el nombre del amado Jesucristo y confiamos en que su presencia está en medio nuestro. Por favor, permanezca con nosotros. Oremos. Amado Señor, tú eres digno de suprema alabanza. Nosotros estamos agradecidos por todo el favor de tu misericordia. Gracias, Señor, porque ha tenido cuidado de nosotros. Gracias por el perdón. Gracias por la promesa de la vida eterna. Gracias por tu pueblo. Gracias por la confraternidad del Espíritu en medio nuestro. Gracias porque hasta aquí nos ha ayudado y la fe tuya es una realidad en nosotros. Vamos a hablar tus palabras. Concédenos hacerlo, Señor, de forma que sea edificante y que glorifique tu santo nombre. Te lo rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. A todos los discípulos de Jesucristo, bienvenidos a participar de Biblia pura. Iglesia del Señor, en la medida que nos acercamos al punto final, donde se realizará la consumación de todo, y la obra de Dios ya por fin se completará con la venida del amado Jesucristo tal como Él prometió. En la medida que nos acercamos a esa última milla, Satanás se manifiesta con mucha ira sobre la tierra en sentido general. Y todos aquellos que no tengan la comunión del Señor, les será imposible permanecer en la perseverancia de su santo evangelio, con la pureza de la alta dignificación que el Señor concede a aquellos que hacen su voluntad a través del amado Jesucristo. Por eso, cada una de las palabras que el Señor dijo y cada una de las recomendaciones que hizo
a los primeros seguidores de Él, a sus discípulos, debe ser para nosotros algo que norme nuestras vidas y que nos convenza plenamente de que de manera espontánea glorifiquemos el nombre del Señor y con una vida de humildad y de verdadera entrega a Él, roguemos cada día que todos los medios auxiliares que Él nos ha prometido para que logremos estar en su comunión sean una realidad en nosotros. Que su palabra no sea una simple teoría, sea una vivencia. Que las manifestaciones plenas del Espíritu Santo no sean un decir, sino que sean una realidad que se manifieste en nuestro interior como los ríos de agua viva de Dios y que al mismo tiempo seamos capaces de hacer extensiva esa realidad a todos aquellos que podamos. Porque el mundo no tiene ninguna esperanza de Dios que no sea aquella que ya está plenamente definida en la santa palabra de Dios, y todo aquel que tenga esa palabra plenamente se sentirá con la responsabilidad y sobre todo tendrá el profundo amor que lo inspire a dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Esa realidad debe ser una vivencia en nosotros para que no nos desenfoquemos de esa realidad, porque vamos a tener muchos antagonismos, muchas oposiciones, algunas de mucho peligro. Y una de las peores es la falsa piedad manejada diabólicamente por el sistema religioso que se manifiesta plenamente en el sistema teológico y conciliar. Esa realidad es innegable y por eso los dones del Espíritu que están especificados en la Biblia necesitamos que se manifiesten en nosotros en su mayor proporción. Ojalá se manifestase en todos, para que se haga la realidad de la manifestación del santo ministerio del Señor, esos santos ministerios del Señor que han sido siempre y deberán ser siempre los líderes naturales de la Iglesia. Hablamos de la necesidad de las manifestaciones de los dones en todo sentido, para que podamos recibir la bendición de ellos a través del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor, del maestro, del presbítero, del obispo, del diácono y del anciano. Porque no podemos hacer eso ni recibir eso sin los dones del Señor. Y no podemos realizar esos ministerios sin los dones del Señor. Pero esos dones no pueden llegar a nosotros sino a través de los ministerios del Señor. Es por eso que hoy más que nunca se hace necesario de que todo el que tiene el conocimiento de la palabra de Dios, todo aquel que con el amor del Señor ha recibido el lavamiento del agua
y del agua por la palabra y la regeneración en el Espíritu Santo, todo aquel que como discípulo de Jesucristo es participante y al mismo tiempo poseedor y prometedor y propagador de la palabra de ciencia, de la palabra de sabiduría, de la diversidad de los ministerios, las operaciones del Espíritu, los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu y todo ese caudal de bendiciones que se manifiestan en nosotros a través del Espíritu Santo como los ríos de Dios que limpian todas las impurezas, o como el fuego del Espíritu que quema todo lo que sea nocivo, todo lo que nos impida tener una verdadera comunión con el Señor. Por eso, iglesia del Señor, todo aquel que tiene auténtica comunión con el Señor en estos días, siente ese peso de la manifestación del sistema de iniquidad que se manifiesta en el mundo, muy especialmente dentro del mundo religioso y dentro del sistema teológico que interpreta, vende e impone la palabra de Dios como una forma de llevar a cabo las obras del reino de las tinieblas. Y por eso, el creyente fiel, el discípulo de Jesucristo, la discípula de Jesucristo, no puede ser un simple espectador o espectadora de lo que está pasando. No puede hacerse el indiferente. No se puede quedar callado. Tiene la responsabilidad de enalborar la bandera de la paz de Dios, pero al mismo tiempo de la fortaleza del Señor y de la veracidad y la seriedad del mandamiento de Dios en sentido general. Es necesario que entendamos que Jesucristo llamó a sus seguidores discípulos y que a esos discípulos precisamente les enseñó todo lo concerniente al reino de Dios, y que antes de terminar su ministerio terrenal en la tierra, le indicó a sus discípulos que hicieran exactamente lo que él había ordenado. Alguna gente se confunde con el hecho de que el Señor eligió 12 personas. Esas 12 personas, del gran número de seguidores que tenía Jesucristo, la Biblia dice que el Señor pasó una noche orando y que después de pasar esa noche orando, eligió 12 hombres para que estuvieran con él. Pero eso no quiere decir de ninguna manera que ese grupo de los 12 recibió un encargo exclusivo, único, y que le pertenecía solamente a ellos. No hay que olvidar que los discípulos, antes de llegar, que los apóstoles, antes de llegar a tener esa designación y ese título que le dio el Señor, fueron discípulos. Y no podemos olvidar que la primera iglesia que se fundó en el mundo, la fundaron discípulos. Y no podemos olvidar que fue discípulo el nombre que le puso Jesús a sus seguidores, porque discípulo obviamente es alguien que está siempre aprendiendo. Y fue el Señor que dijo en San Mateo 18,
versos 19 y 20, le dijo a sus discípulos: vayan por todas las naciones y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y yo voy a estar con ustedes todos los días y hasta el fin. Esa forma artificial que presenta el sistema teológico y conciliar para manejar la obra de Dios, para realizar la gran comisión dada por el Señor, es algo que ha ocasionado mucho tropiezo y que sigue haciendo tropezar a muchos creyentes, al extremo de que hoy día la última generación de creyentes que se ha levantado en el mundo, influenciado directamente por las interpretaciones antojadizas del sistema teológico que le ha dado a la Iglesia aproximadamente 10,000 doctrinas diferentes, pero no que se la ha dado, sino que se la ha interpretado la palabra, le ha vendido esas doctrinas y se las ha impuesto. De tal manera que no salimos del asombro cuando tenemos la oportunidad de dialogar con alguien o de tratar de dilucidar algunas de las cosas que el Señor ha dicho, y no salimos del asombro al descubrir el desconocimiento casi total de la mayoría de la gente que hoy día incluso se precian de ser predicadores de oficio o predicadoras. Esa ausencia de la palabra de Dios se debe a que el sistema teológico ha nucleado gente a su antojo dentro de esa vertiente diabólica de más de 10,000 doctrinas diferentes inventadas por los sistemas teológicos con el propósito de dividir el cuerpo de Jesucristo, con el propósito de convertir a la gente en un número y en hacerlo lo más rentable posible. De manera que cuando la gente entra dentro de la voracidad de ese fuego infernal, o entra dentro de la iniquidad de esa corriente de agua sucia que ha entrado en medio del pueblo de Dios amenazando destruirlo todo, es una persona que sabe de todo, menos de lo que la palabra de Dios dice. Pero ¿cómo llegó hasta ahí? Llegó hasta ahí porque fue nucleado y fue enseñado a base de un método, a base del método, de un manual, de un expositor, de una regla o norma de fe, como llaman algunos, o de la variadísima diversificación de los comentarios bíblicos, al extremo de que entre las muchas versiones que hay de la Biblia que se han desenvuelto mayormente dentro de una corriente económica, de una guerra de papeletas, no hay dos comentarios de esos que sean ni siquiera parecidos, porque esas cosas son hechas con el fin diabólico de manejar simplemente a la gente. Y cualquiera pensaría que se pretende manejar el pensamiento de esa gente. Es todo lo contrario. El propósito es llevarlo a la conclusión de que ni siquiera piensen. La Biblia dice con claridad
que nosotros tenemos la mente de Jesucristo y solo al diablo se le ha ocurrido hacernos creer a base de todo tipo de subterfugio, a base de sofismas, a base de fábulas y de un pensamiento híbrido, pero que no tiene nada que ver con el reino de Dios. Es híbrido en el propósito de manejar a los demás, en el propósito de conducirle a la voluntad humana, manejado por una serie de conceptos malintencionados que manejan muy bien el sistema teológico a base de diversos métodos de inducción. Y cuando llegamos a la realidad, encontramos un predicador, una predicadora, alguien que tiene un título, llámese cual sea el título, aunque sea de varón del cementerio, encontramos que no sabe nada de las Escrituras. Y lo peor es que se revela. Y lo peor es que tiene un espíritu de contienda que lo maneja, porque el sistema teológico diabólicamente capacita a la gente para estar en contra de los otros, porque el propósito es que no haya unidad, sino que cada uno pueda tener su mundo aparte, a tal extremo de que la teología ha situado el infierno, por ejemplo, en muchísimos lugares, porque la teología nos ha presentado la venida de Jesucristo de mil maneras, y ya para colmo de males se ha ido simplificando la verdadera realidad de lo que significa en la palabra de Dios el adulterio y la fornicación, al extremo de que ahí también se ha incursionado, y de esa manera se hace directamente daño a la pareja, y por qué no decirlo, muchas veces a la familia. Hay una sentencia bíblica que es muy fuerte, que dice que el ladrón, el diablo, vino para matar, robar y destruir. Pero Jesús dijo con claridad, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cualquier cosa que contradice abiertamente la palabra de Dios, cualquier cosa que trata de simplificar la consecuencia de una vida fuera de la comunión del Señor, no proviene de Dios. Y aunque algunos hablan de que no es ético hablar de alguna manera, el pecado siempre ha sido pecado, nunca ha sido ético. El diablo no es amigo de nadie, y la gente, según la Biblia, o se pierde o se salva, o va al reino de los cielos, o va al infierno. Claro que si se dice de esa manera, si se habla con tanta claridad, no hay manera de seguir vendiendo un calmante, no hay manera de seguir vendiendo un anestésico, no hay manera de seguir vendiendo algún tipo de fórmula que sirva como anestesia, simplemente para entretener a la gente. Porque de todas maneras, si me sitúo fuera de lo que la palabra de Dios dice, no tenemos que dar mucha vuelta.
sencillamente estoy perdido. Esa es la verdad. Que Dios nos ayude, sí, que Dios nos ayude. Hermanos amados, hay unas palabras de Primera de Timoteo, si usted puede leerla con nosotros, y si no, por lo menos óigala y hágase un favor a usted mismo. Leámosla ahora y es una porcioncita bíblica que solamente vamos a abarcar 3 versículos para que usted trate de memorizarla y tenerla bien pendiente, sobre todo para cuando se encuentre con un fabulador cualquiera, cuando se encuentre con un mercader de la fe, un cazarrecompensa, un vendedor de promesa, un comerciante del evangelio, un lobo vestido de oveja, un impío vestido de piedad que le salga con una cosa extraña. Nosotros estamos recomendando que si usted quiere saber con claridad cuál es su posición en Dios, no se complique la vida. Ahí tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan y los Hechos. Inicia ahí. No importa qué tanto vuelo haya usted alcanzado en los conocimientos teológicos. Si quiere hacer una autoevaluación personal de su comunión, de lo que usted es en Dios, lea los 4 evangelios y los hechos. Y lo va a descubrir sin necesidad de que nadie le diga nada. Primera de Timoteo 6:3. Pablo dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que usan la piedad como fuente de ganancia. Termina diciendo Pablo: apártate de los tales. Vamos a repetirlo una vez más para que usted vea lo sencillo, lo práctico y lo directo de este pensamiento del hermano apóstol Pablo. Gloria a Dios. Nosotros reconocemos que esas no fueron palabras de Pablo, fueron del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos la bendición de tenerla hoy día, porque Dios en su misericordia así lo permitió. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Verso 4. Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, verso 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad,
que toman la piedad como fuente de ganancia. Pablo sabiamente termina diciendo, apártate de los tales. Hermanos amados, llegó el momento. Usted y yo tendremos que tomar la firme decisión de situarnos en el lugar correcto, en el centro de la palabra de Dios, porque es la única manera de situarnos en el centro de la voluntad de Dios. Repetimos, tenemos la imperiosa necesidad, es imprescindible que nos situemos en el centro de la palabra de Dios para que podamos llegar al fin a situarnos en el centro de la voluntad de Dios. No hay otra manera. Mire qué declaración. El que enseña otra cosa. ¿Y a qué otra cosa se refiere el hermano apóstol Pablo? A la diversidad de opiniones que usted oye con relación a la palabra de Dios en todo sentido. Cada día aparece una cosa nueva. Cada día aparece una nueva pretensión, una nueva manifestación de vanidad, una nueva manifestación de simplicidad, una nueva manifestación de ignorancia frente a la palabra de Dios. Porque hay quienes hasta pretenden, aparte de lo que ya han tratado de hacer los que hacen prosélitos a la usanza del pueblo judío, que precisamente Jesús le dijo a esa gente que lo rechazaron, que no lo aceptaron. Y le dijo a esa gente representado directamente por los escribas y los fariseos, le dijo, ustedes son capaces de caminar el mundo entero tratando de hacer un prosélito. Convertir a alguien en prosélito era convencerlo de que guardara la ley de Moisés, aunque no fuera judío. Digamos que esa era la forma de predicación que tenían los judíos. Pero Jesús les dijo, ustedes caminan el mundo entero esforzándose por hacer un prosélito. Pero qué tragedia que cuando logran eso, cuando logran que una gente se convierta en prosélito, que guarde la ley el sábado, con todo eso lo hacen ahora digno de mayor condenación. Digámoslo en nuestra forma, ustedes lo que hacen es que lo dañan, que hacen que la gente se ponga más malo. Señores, hermanos amados, hermanas amadas, oiga cierta gente que andan por ahí descarriados, óigalo, póngale atención, no lo menosprecie, no diga que están usados del diablo y que tienen demonios, no. Hay gente de esas que llegaron buscando el refugio del Señor y del pueblo de Dios y se encontraron con el diablo de frente. Y para poder sobrevivir, tuvieron que salir huyendo de ese lugar, porque todo lo que encontraron fue malo. No me diga, hermano amado, que usted no tiene culpa de eso, porque usted no ha hecho eso. Porque yo tendría
derecho a decir lo mismo. Yo tampoco lo he hecho. Pero ¿hasta qué medida, hermano amado, usted ha sido participante de eso? ¿Y hasta qué medida yo he sido participante de eso? ¿Por qué? Simplemente porque yo me quedé callado cuando vi ciertas cosas. Los escándalos que en este tiempo se presentan dentro del sistema teológico y conciliar son avergonzantes. Y hay que decir claro que en muchos casos son la vergüenza ajena. Pero lo peor de todo es que hay una cantidad de gente que están convencidos de que es cierto, que hay iniquidad en ese sistema, que hay engaño, que hay mentira, que hay malversación, que hay robo y que hay todo tipo de perversidad. Pero cuando se llega al momento de hacer una declaración pública frente a eso, entonces se recurre a una serie de apañamientos y de arreglar las cosas como se pueda, con el propósito de supuestamente que no se haga un escándalo. ¿Y qué más escándalo que lo que están ocasionando la gente que mueven el poder de la convocatoria y de la publicidad en medio del mundo? ¿Qué más escándalo de aquello que convierten a la gente en un número y que utilizan todo tipo de metodologías, algunas irrisorias y avergonzantes, simplemente para sensibilizar a la gente, entrarle las manos en los bolsillos, convertirlo en un número y tenerlo esclavizado? ¿Qué más escándalo que presentarle a la gente una verdad de 100 maneras diferentes y ni siquiera regalarle esa verdad, sino vendérsela? Y aparte de vendérsela, imponérsela a base de un sistema de iniquidad. Hermano amado, esa es la obra del diablo. Y si usted y yo conocemos eso, tendremos por lo menos que pronunciarnos en una manera franca y que por lo menos le podamos decir al Señor, a la gente, que el Señor no era así. Señores, el Hijo de Dios nació en un pesebre, vivió humildemente y murió en una cruz. Hermanos amados, Jesucristo lo que mandó a predicar fue el Evangelio. Hermanos amados, el Señor Jesucristo, alguien quiso quedarse, una gente quisieron quedarse con él, y él dijo algo sorprendente: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar sus sienes. No tenía casa, no tenía dónde vivir. Pero más que eso, aunque se oiga como muy pueblerino, muy vulgar, Jesucristo no mandó a construir nada. Y sus apóstoles tampoco. Y ni siquiera lo sugirieron. De manera que lamentamos que la fuente de ganancia del inicuo sistema teológico y conciliar se vea amenazada frente a nuestros pronunciamientos. Pero la verdad es que llegamos al punto de ser o no ser. Concluimos estas palabras esperando que tal como nosotros creemos que la palabra de Dios, la Biblia, debe ser para todos nosotros un punto indivisible. Que este libro dice para usted lo mismo que dice para mí. Dice para mí
lo mismo que dice para usted. Nosotros creemos que ese libro debe ser un punto indivisible entre nosotros, lo que dice esa palabra. Ahora, creemos también que la revelación del Espíritu Santo dada en esta palabra no es uniforme, ni tiene que ser exactamente para usted lo mismo que para mí, sino que Dios, a través de esa palabra que es un punto indivisible entre nosotros, trata con usted y trata conmigo. Trata con usted de la manera que usted necesite, que le sea edificante a usted, que lo bendiga y que lo convierta en un instrumento útil en las manos del Señor. Y de esa misma manera lo hace conmigo y lo hace con todos los creyentes universalmente. Molesta que digamos eso porque hay quienes pretenden tener la verdad absoluta. Claro, porque ese es el fruto de su interpretación, para venderla y para imponerla. Pero no hay una visión exclusiva para nadie. Usted no la tiene, yo no la tengo. La visión exclusiva es lo que dice este santo libro. Y la revelación de lo que este santo libro dice es un asunto donde cabe usted y Dios, donde cabe el Señor y yo. No necesariamente tenemos que entrar un grupo en la misma visión, porque Dios no se contradice. Y el vínculo de amor que Dios nos ha dado y la guianza de su Espíritu Santo nos estará siempre conduciendo, como dice la palabra de Dios, a toda verdad y a toda justicia. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la verdad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entre las muchas cosas que hemos dicho, hermanos, evitemos entrar dentro de ese círculo de blasfemia, malas sospechas y disputas necias de los hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Y cuando usted descubra eso, apártese de ahí. Si se tiene que ir de ahí, váyase. Y aunque parezca algo extraño, pero recuérdese que mientras en esta ciudad o en cualquier pueblo del mundo haya uno o dos gentes fieles, ahí usted puede estar seguro de que está en iglesia, está en comunión, porque lo dijo el dueño del Evangelio. Donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, yo voy a estar en ese lugar. Hermano amado, sitúese donde el Señor pueda llegar. Hágase un favor, váyase de cualquier lugar donde no haya comunión, váyase de ahí. Y no tenga temor, encuentre a alguien que tenga comunión y alaben a Dios juntos. Alabemos a Dios juntos y Dios proveerá lo que sea necesario, porque este estado de cosas del inicuo sistema teológico y conciliar nos está conduciendo directamente al infierno. Nos equivocamos, no dijimos, nos están conduciendo directamente al infierno. ¿Es esa su situación? Analícelo. Lea la Biblia, lea los 4 evangelios y los hechos, y después hablamos. Que Dios nos ayude. Muchísimas gracias, hermanos amados.
por participar con nosotros hoy de Biblia Pura. Es fin de semana, vaya a su congregación, dignifique su ministerio. Recuérdense que todos los ministerios son importantes, pero el ministerio del pastor no hay con qué compararlo. Dignifique su pastor, diezme, hermano, ofrende, lleve su diezmo. Donde haya alfolí, si el lugar donde usted va hay alfolí, lleve sus diezmos ahí. Pero si no hay alfolí ni lo van a hacer, hágase un favor, dele sus diezmos a un hermano necesitado, que con ese propósito fue que Dios dijo que hubiese diezmo, alfolí y alimento en la casa de Dios. Muchas gracias, hasta el lunes, Dios le bendiga. En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí.